en el canal de YouTube de Amezquita. La herramienta está configurada para que solo los moderadores tengan el micrófono abierto. Los asistentes pueden realizar preguntas a través del chat. Estas serán respondidas finalizando la sesión en un espacio designado para esto. Al finalizar el evento, les compartiremos un formulario de retroalimentación de la sesión. Ahora sí, empezaremos. Le doy paso a John Edison Rivera, gerente de la línea de servicios tributarios. Camila, muchas gracias. Para todos, muchísimas gracias por asistir y darnos la oportunidad de poder hablar un poco más sobre estos temas que vienen aplicándose a nivel de formalidades y obligaciones que surgen como mecanismos de control contra la evasión, ¿no? De lucha contra la evasión. Nada, creo que es un tema que ha sido para las compañías un poco, digámoslo, complicado en algunos momentos y para otros no tan complicados, obviamente, porque vienen adecuando y vienen actualizando todos sus sistemas de información, vienen adecuando un poco más su tecnología y se han venido preparando con anticipación. No obstante, existen contribuyentes que aún tienen dudas y que siguen, digámoslo así, con ciertos inconvenientes a nivel de su adopción, a nivel de la nómina electrónica, y de los cuales pues queremos evacuar algunos por medio de este webinar. No sin antes comenzar comentando que, pues, como bien dice, nómina electrónica, que viene siendo una obligación formal, digámoslo desde este punto de vista, y como documento soporte que hablamos a nivel de las resoluciones y las reglamentaciones que vamos a ver posteriormente, pues hace parte también de este punto de facturación electrónica que iniciamos ya desde el año 2017 voluntariamente, ¿no? Y que para el año 2018 y 2019 veníamos adoptando de manera ya obligatoria para algunos contribuyentes. No obstante, pues si bien tanto la facturación electrónica como la nómina electrónica que venimos hablando hoy en día son mecanismos de lucha contra la evasión, como vienen enfocándose obviamente en las últimas reformas tributarias y no menos en la última, que fue la Ley 2155, pues bien reglamentándose y algunos pronunciamientos por parte de la Administración Tributaria que pues, obligan a los contribuyentes, obviamente, a tener o realizar cambios y prepararse para este tipo de cambios, ¿no? La nómina electrónica, como bien lo dice, pues hace parte de ese documento soporte para poder justificar o más bien soportar costos, deducciones y o descuentos en el impuesto sobre las ventas cuando en este caso aplique. No obstante, surge en análisis y en reflexión y es hacia dónde vamos con este tipo de formalidades o obligaciones a nivel de mecanismos de lucha contra la evasión o controles que adopta la misma administración tributaria. Y nos lleva a pensar entonces cómo tienen que prepararse las compañías frente a estos temas que vienen adecuándose, ¿cierto? Y hacia dónde vamos a llegar. Entonces, hacíamos un comparativo dentro de con nuestros equipos y varios colegas y decíamos, o llegamos a la conclusión, y va a ser muy posible que a futuro la administración tenga la potestad y la oportunidad, como ya inclusive con la ley 2155 adoptó, y que aún estamos pendientes de reglamentación para el tema de la factura del impuesto sobre la renta en personas naturales, muy posiblemente para personas jurídicas hacia futuro va a llegar este proceso. Entonces, ¿cómo nos invita obviamente todos estos temas a nivel de nómina electrónica, facturación electrónica y todos estos cambios a nivel de data analytics y es que, o análisis de datos, y es que tenemos que estar preparadas o preparados los contribuyentes y las compañías y las entidades para todos estos cambios desde el punto de vista tecnológico y la preparación obviamente técnica de que todos nuestros sistemas y todo este engranaje a nivel de operaciones pues contribuyan obviamente a que esto no sea digámoslo así, tanto como una incertidumbre o como un problema dentro de las mismas procedimientos que vamos a desarrollar hacia el futuro. Entonces, basados en esto y hacemos la comparación con México, y es que México actualmente adopta un tema de contabilidad electrónica,
Perú tiene también facturación electrónica y tiene un poco más de avance a nivel de poder soportar inclusive costos o deducciones con personas naturales no obligadas a facturar, o incluso lo que llamamos en Colombia los documentos equivalentes, y tiene un poco más de avance. Costa Rica ya viene avanzando bastante bien también en ese aspecto, y otros países latinoparlantes que vienen adoptando este tipo de mecanismos para luchar contra la evasión en cada una de sus jurisdicciones. Entonces decimos nosotros, o nos preguntamos y hacemos la reflexión, y es, vamos hacia allá, hacia una contabilidad electrónica, y a que la administración sea quien nos emita a nosotros este tipo de obligaciones por medio electrónico, o bien sea que nos llegue por correo certificado el impuesto a pagar por cada una de las compañías o de las personas jurídicas, hablemos de personas naturales, hablemos de esta manera. Entonces surge esa duda, y más bien es, más que la duda, es llevar a la reflexión y analizar realmente hacia dónde nos quieren llevar, y es a ese mismo mecanismo de control que adopta la DIAN, pues nos está llevando a concluir que efectivamente así le apuntan hacia ese sentido. Y como en algún momento, en algunas de las charlas que hemos asistido, inclusive con funcionarios de la administración tributaria, mencionaban que efectivamente lo que quieren evitar es esos sobrecostos a nivel de poder desarrollar o elaborar este tipo de impuestos, ¿no? Entonces, basados en eso y en esa reflexión, y es cómo nos estamos preparando para poder, digámoslo, adoptar este tipo de cambios a nivel tecnológico por parte de las compañías. También tenemos que prepararnos para las obligaciones futuras que pueden llegar, y frente al tema digamos así, de los cambios tecnológicos y de procedimientos que debemos adoptar, y cómo nos podemos anticipar por parte de las compañías o los contribuyentes frente a esos cambios. No obstante, entonces, basados en eso y en esta breve introducción, eh, para el día de hoy tenemos como agenda lo que es la normatividad, cuál es su finalidad, los últimos pronunciamientos a nivel de la administración tributaria que conocemos actualmente en Colombia, que es la DIAN, sus notas de ajuste y las sanciones. Entonces, en ese aspecto, bajo la normatividad y su finalidad, pues cuéntanos un poco, Víctor, sobre la normatividad actual que existe frente al tema, o la regulación frente al tema de nómina electrónica, o el documento soporte de nómina electrónica que conocemos comúnmente como el DSNE. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, John. Claro que sí. Bueno, aquí lo primero que tenemos que tener presente en la normatividad es esa resolución 042, que fue la que inició todo este proceso de sistemas de información electrónicos, que fue la 042 del 2020, que fue la que le abrió la puerta a lo que estamos o a lo que vamos a ver hoy, el documento soporte de nómina electrónica, el documento soporte para esas operaciones que se tienen con personas no obligadas a facturar, y el radial. Esa resolución fue la que generó todos esos sistemas electrónicos y le dio puerta a unas resoluciones un poco más específicas a cada una, que como lo podemos ver acá, empezó, o bueno, para reglamentar o para iniciar todo el proceso, la funcionalidad del documento soporte de nómina electrónica, y adoptar el anexo técnico fuera la resolución 013. Dentro de esta resolución, ellos aparte inician con quiénes son los obligados a realizar la transmisión de esta información. Serían las personas o empresas o los contribuyentes que de una manera u otra realizan pagos que se derivan, pues, digamos, de una relación laboral, que, digamos, lo mejor de pronto manejan temas de empleabilidad para personas subordinados, de pronto tienen pensionados, y que sobre todo, y lo más importante que ellos requieren es, pues, son esos contribuyentes que necesitan soportar en su declaración de renta esos costos y deducciones. Esos costos y deducciones que se deben ya transmitir de manera electrónica hacia la DIAN. Entonces aquí
entendiendo los procedimientos que realiza la DIAN, que siempre tienen un poco de intermitencias, que siempre tienen un poco de demoras en su implementación, ellos empiezan aquí a generar a su misma vez un cronograma de implementación. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que ellos generan o expiden 3 cronogramas de implementación, ¿cierto? Un cronograma de implementación son pues para aquellas personas pues que ya en este momento pues ya tienen pagos o abonos en cuenta por conceptos de nómina, que es el que les estoy proyectando en este momento, el cuadrito, que genera 6 grupos, que los genera por la cantidad de empleados. Ese es el primer cronograma que ellos realizan, que es la implementación por cantidades de empleados. El segundo cronograma o el segundo calendario de implementación es el calendario de implementación permanente, que es una vez se ha implementado estos cronogramas o el cronograma de empresas a implementar el proceso que tienen empleados, son aquellas o el proceso que queda para futuras empresas que empiezan como en la operación de tener empleados. Recordemos que hay muchas empresas que se generan en papel, que no tienen empleados, entonces en el momento que ellos empiezan a hacer pagos o abonos en cuenta por conceptos de nómina, es donde ellos inician la obligatoriedad y es donde en este momento en el calendario permanente de implementación, lo que quiere decir es que cuando ellos inician esas operaciones, 2 meses siguientes van a tener el tiempo para hacer esa implementación. Van a tener como un espacio de 2 meses en donde van a poder realizar sus pruebas, van a poder realizar sus procedimientos para iniciar con el proceso de transmisión. Después del tercer cronograma o calendario de implementación es para esas personas no obligadas a facturar, ¿cierto? Que recordemos que también tienen unas condiciones y unas características especiales para que sean obligados a facturar, pero que requieran sustentar estos costos y deducciones en su declaración de renta. Esos son los 3 cronogramas o calendarios de implementación que ellos inician con la resolución 03. Ahora bien, resulta que con la resolución 037 del 2021 ya establecen un calendario de implementación de los sistemas informáticos por parte de la DIAN, en el cual ellos ya, digamos que ya inician el 1 de agosto del 2021. Ya en este orden de ideas, ellos ya establecen que para el 1 de agosto del 2021 ya van a tener listos los medios electrónicos para que los contribuyentes, los obligados a reportar esta información, ya puedan empezar a hacer sus respectivas transmisiones. Recordemos que también hay personas que son sujetos obligados, hay otros que lo hacen de manera voluntaria. Entonces aquí lo que la DIAN quiere es que tanto los obligados dentro de los grupos de implementación o los voluntarios que quieran empezar a hacer este procedimiento ya lo puedan realizar. Con la resolución 063, ellos indican o se dan cuenta que no fue posible cumplir con este cronograma de habilitación para pues esas personas que ya están obligadas y amplían un mes más el término para que se empiece con la transmisión, se inicie el procedimiento. Ya también con esto se hace se minimiza la cantidad de grupos por cantidad de empleados. Como recordemos, en el anterior teníamos 6 grupos, ahora tenemos 4 grupos. Había un grupo que eran las empresas que tenían un solo empleado, ya aquí ya dice, no, ya no es un grupo, son esas empresas de un solo empleado, sino que ya es los empleados que estén en el rango entre 1 y 10 empleados. Ya aquí simplifica o minimiza la cantidad de empleados
de grupos para implementación, y ya con esto es que ya, bueno, ya aquí ya con esto se formaliza un poco más, ya se entiende que la DIAN tiene mayor, digamos que ya procedimientos que ha generado ya para que puedan empezar con la transmisión. Aquí seguimos con la resolución 151 del 2021, que es básicamente una ampliación en ese grupo de empleados que recordemos en la diapositiva anterior, que era el grupo cuarto, que son las empresas que tienen entre 1 y 10 empleados. Entonces, ellos tenían para diciembre su inicio para la implementación con reporte en el mes de enero, por temas también de funcionalidad de la plataforma, de transmisión de la información. Ellos pues se dan cuenta que tienen algunos inconvenientes tecnológicos y sobre los cuales ya les amplía el plazo, que es hasta marzo. Entonces, en los primeros días del mes de marzo, que es como la misma resolución lo indica, pueden transmitir la información correspondiente de los meses de diciembre, enero y febrero. Entonces ya hacen un solo consolidado de la información para transmitirlo en este periodo. Ahora, ya por último en los pronunciamientos que la DIAN pues ha realizado, sigue con las fallas técnicas, las fallas tecnológicas que en este momento cuenta, y pues ese mismo grupo de empresas, de obligados a transmitir información, se dan cuenta que aún poseen inconvenientes y por lo cual les amplía para poder transmitir esos periodos de información hasta el mes de mayo. Ya por último, ya también se establece un plazo especial para la generación y transmisión del documento soporte, pues para empleados no obligados a expedir factura. Recordemos que, como yo les comentaba en la primera diapositiva, con la resolución 013 se creó, también se implementó el calendario para esos no obligados a facturar, y ellos tenían un plazo para el 2022 en el mes de marzo. Ya también por temas de informáticos, temas electrónicos, problemas que genera o que tuvo la DIAN, ya ellos no son obligados a reportar en el mes de marzo, sino ya les amplían el plazo para reportar los 10 primeros días del mes de julio. Ya en este caso es donde ya ellos también en este momento estarían obligados ya a empezar con su transmisión en el siguiente mes. Perfecto, Víctor. Entonces, basados en lo que nos comentas y en la última resolución que ha emitido la Administración Tributaria, que es la resolución 028 del año 2022, podríamos concluir entonces que para aquellas compañías o empleadores que tienen entre 1 y 10 empleados, que era para diciembre la fecha inicial, ¿cierto? Pasa para mayo del 2022 presentar lo que son las nóminas del 2020, de diciembre del 2021, enero del 2022 y febrero del 2022. Y adicionalmente podemos concluir entonces que también establece un plazo especial para la generación y transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica para empleadores no obligados a expedir factura electrónica de venta los 10 primeros días del mes de julio para presentar junio del 2022, ¿no? En este sentido, Sí, que es lo que mencionas. sí, es Perfecto. Entonces, correcto. Y de pronto ahí quisiera hacer también como un paréntesis, porque es que de todas maneras, si se dan cuenta, las ampliaciones como en las últimas dos resoluciones que les estoy proyectando, son a esas empresas muy pequeñas o esos contribuyentes que no tienen obligación de facturar por lo mismo de sus ingresos, de su cantidad, su número de operaciones. Son esos contribuyentes o esos obligados que tal vez no les están prestando mucha atención, que no son tal vez de mayor riesgo para la administración tributaria, entonces son a los únicos que han realizado estas ampliaciones de los plazos.
Perfecto, pero yo diría más que de pronto no que no estén en tema del radar, porque pueden estarlo, inclusive es donde los podemos identificar un poco el tema de riesgo, ¿cierto? Adicionales porque pues son pequeños, ¿no? Pero mirémoslo desde el punto de vista que entonces, con lo que mencionas, los demás sí ya deberían estar con nómina, con el documento soporte de nómina electrónica desde antes inclusive o desde, digámoslo, desde agosto del 2021, por decirlo así. Entonces, agosto-septiembre, qué pena, septiembre del 2021, en esa opción y para ellos no existen plazos, excepto para estas compañías que tienen de 1 a 10 empleados. Ahora bien, cuéntanos un poco entonces, Víctor, cuál sería el contenido, por ejemplo, de este tipo de documentos, soportes electrónicos y qué debemos tener en cuenta entonces al momento de la transmisión o cuáles serían los encabezados que podrías mencionarnos al respecto. Claro, John. Bueno, dentro del contenido del documento soporte de la nómina electrónica, tenemos unas características muy específicas que nos trae la resolución 013, ¿cierto? Ya en esto nos habla sobre unos conceptos que están denominados expresamente como documento soporte, tal vez documentos de identificación, datos de identificación, tanto el contribuyente que está realizando la transmisión de la información, como también de la persona que están reportando, que están transmitiendo cuáles han sido los pagos por esos conceptos de nómina. Existen también dos números de consecutivos, dos numeraciones. Uno que genera directamente el contribuyente dentro de su control, que no debe tener una resolución, una autorización de resolución de consecutivos por parte de la DIAN. Y adicional a ese, ya también debe contar con el código único de soporte de pago en nómina electrónica, que es el llamado CUNE, Código Único de Nómina Electrónica. Ya en este caso, esto es un consecutivo automático que implementa la DIAN, que ya es donde la DIAN directamente expide ese código para identificar cada uno de los contribuyentes que están reportando. Aquí como un poco más de cara al reporte, pueden ser que las empresas, los contribuyentes, los obligados a reportar la información, tengan un ejemplo 100 empleados y ellos hacen un solo cargue de la información con los 100 empleados. Entonces, en este caso, es donde la DIAN automáticamente a cada empleado le va a asignar un código único de nómina electrónica. En este caso, cada empleado va a tener su propio consecutivo, ya electrónico. Con esto es más para que ya, como bien lo llama la resolución, es una nómina individual. Por más de que se cargue en grupo, en masa, la cantidad de empleados que requiera el contribuyente, el reporte básicamente se hace por cada empleado. Por eso a cada empleado le asigna un código único de nómina electrónica. Ya prosiguiendo con la información, ya tenemos el contenido y valores de los conceptos que corresponden pues a los valores devengados y a los valores deducidos. Aquí es importante y es demasiado importante que siempre se cuente con el anexo técnico, porque aquí como les voy a mostrar un poco un ejemplo sobre lo que nosotros se han transmitido en algunas compañías, resulta que los campos, los encabezados que puede tener una compañía para transmitir son demasiados. Entonces aquí permítanme un segundo que está cargando. Ya aquí pueden ver cuáles son los encabezados. Y cuando hablamos de valores devengados y valores deducidos, pueden ver que son bastantes. Hace la discriminación muy enfática
por el concepto, si son horas extras, pero si son horas extras no es un concepto general, sino lo divide entre cantidades de horas diarias, si son horas extras diarias, si son horas extras nocturnas, si son horas extras diarias dominicales. Hace una desagregación muy amplia sobre esos conceptos que son en este caso los devengados. Pero pues también tenemos los conceptos deducidos. Pues que tenemos salud, que tenemos pensión, si tenemos fondo de solidaridad pensional. Ya en este caso es donde siempre se debe contar muy especialmente con ese, con el calendario de implementación. Permítame un segundo. Con el calendario y con el anexo técnico, pues para que en este caso se pueda pues tener digamos que el mayor cuidado con la información que se vaya a reportar. Ya tenemos pues digamos que la diferencia, pues que es el valor total que se le va a pagar al empleado, pues que ahí en este caso es la operación matemática entre lo devengado menos lo deducido. Adicional a eso tenemos el medio de pago, la fecha de hora de generación y la firma digital, que es muy importante. Muy bien, Víctor. Muchas gracias obviamente por la aclaración del contenido del documento soporte de pago en nómina electrónica. Basados en esto, entonces, ¿podrías mostrarnos de pronto algo de la trazabilidad que podría llegar a tener una compañía o el contribuyente obligado a esta formalidad de nómina electrónica para transmitir hacia la administración tributaria y qué debemos tener en cuenta en ese tipo de transmisión? Cuéntanos un poco. Claro, John. Mira, dentro de la trazabilidad de la nómina electrónica tenemos acá como primer eslabón de todo este proceso el sujeto a cargo, pues digamos que el obligado a transmitir la información o el empleador, ¿cierto? Ya llamémoslo de esta manera porque tenemos presente que el obligado o el que tiene que hacer esto es la empresa o el contribuyente que tiene empleados. Ya aquí ya tenemos la cantidad de empleados, ¿cierto? La identificación de aquellos empleados o de la información que va a transmitir. Ya en este momento, ya en el momento de realizar la transmisión de la información, como les comentaba inicialmente, nosotros podemos hacer transmisiones por grupos de empleados, dado que pues independientemente si se hace la transmisión por el grupo de empleados o se hace la transmisión individual, la información va a ser individual. Y de esta manera la transmisión se debe hacer en formatos XML. Ya en el dado caso, como les mostraba a ustedes los encabezados, cómo deben ser transmitidos, pues aquí les tengo un pequeño ejemplo en donde podemos ver los formatos en XML. Esos son los formatos que tenemos en XML para hacer tanto las notas de transmisión. Esto es básicamente el formato como se ve una nota de ajuste y esto es como se ve una nómina electrónica. Estos son los formatos en los cuales el contribuyente va a hacer la transmisión de la información. Ahora bien, tenemos también que tener muy presentes esos sistemas de transmisión, porque dentro de las posibilidades que la DIAN implementó en esa resolución, existen tres. ¿Cuáles son? El proveedor autorizado, que son esos proveedores que, por ejemplo, ya tienen dentro de los servicios que prestan a esos contribuyentes un servicio de software. Ellos dentro de sus procesos también han implementado el sistema de transmisión de nómina electrónica y pues ellos ya se encargan de hacer todo el procedimiento donde en la administración, en el registro se debe autorizar ese proveedor pues que va a hacer esa transmisión de la información. Está el servicio gratuito por parte de la DIAN. La DIAN, al igual que en el caso de la facturación electrónica,
genera factura electrónica de venta, genera una opción para esos contribuyentes que tal vez no tienen la capacidad económica, pues para adquirir servicios con proveedores autorizados o desarrollar un programa propio para estos procedimientos. Entonces ellos le dan la opción al contribuyente, pues que lo hagan de manera gratuita. Tal vez es un sistema pues que también es muy funcional para esos contribuyentes que tienen pocos empleados, que son tal vez 1 o 2 reportes que deben hacer al mes, y ya con esto pues les habilita y les facilita el procedimiento. Y ya por último, como les mencionaba, también existe la posibilidad que el contribuyente dentro de sus procesos internos de desarrollo informático genere un software que se encargue de hacer esto. Pues vale la aclaración porque de todas maneras hay empresas que son desarrolladoras de software y no considero conveniente que ellos tengan que acudir a otros proveedores pues para hacer la transmisión de la información cuando ellos mismos desarrollan esos programas. Ahora bien, también tenemos por último en este eslabón la validación por parte de la administración tributaria. Ya ellos son los que se encargan de hacer la validación si la información pues tiene algún error, ¿cierto? Alguna diferencia versus lo que se ha informado, o de pronto en el formato, en la forma de la información. Ya ellos se encargarán pues de implementar esos errores, ya de informar al contribuyente para que haga las respectivas correcciones y transmita la información de manera correcta. Aquí, como lo mencionaba John, y como yo también lo mencionaba en un principio, esto se hace como principalmente como soporte electrónico de los costos y deducciones de renta, y también para tener un reporte en tiempo real de los ingresos percibidos por cada empleado. Entonces. Ok, Víctor, muchas gracias. Entonces, con base obviamente en lo que nos comentas de la normatividad, de la regulación y toda esta trazabilidad y los contenidos que tenemos, nos lleva a hacernos una pregunta y es, ¿este documento soporte de nómina electrónica hace las veces de ese desprendible de nómina para el empleado? No, John, digamos que aquí hay que tener algo muy presente, y es en la finalidad que nosotros tenemos para hacer esta información o estas transmisiones de estos documentos, porque esto se hace más de forma para que la DIAN tenga identificados cuáles son esos ingresos que perciben los empleados, más no se hace tal vez para que el empleado pueda de ahí soportar sus ingresos como un desprendible de nómina, tal vez como un tema adicional. El desprendible de nómina jamás se asimilará a este documento soporte, o tal vez en este momento, posiblemente en un futuro la administración tributaria quiera asimilarlo a un desprendible de nómina, puede ser, pero en este momento no. En este momento no tiene relación o no es igual el desprendible de nómina a este soporte. Entonces, aquí dentro de la finalidad, también tenemos, como les comentaba, que es soportar los costos y deducciones del impuesto de renta. Entonces aquí es donde uno dice, pero pues si eso ya se tiene actualmente establecido, que yo los pagos que haga por concepto de nómina, aún sin transmitirlos, los puedo tener dentro de mis costos y deducciones. Es correcto, pero con esta implementación lo que la DIAN quiere también y lo que busca para el contribuyente son esas devoluciones automáticas. Recordemos que las devoluciones de saldos a favor o compensaciones muchas veces están limitadas a unas auditorías muy extensas por la administración, en donde posiblemente, digámoslo, cuando empezamos todo este procedimiento electrónico de facturación, ellos generaron también unos cronogramas también de adquirir servicios o bienes
para esos contribuyentes que no facturan electrónicamente, que un año permitía comprarles a ellos un 30%, el siguiente año un 20%, por último el 10%. Lo mismo quiere hacer y ya con eso se simplifica el procedimiento de evolución, porque ya al cumplir esos porcentajes de adquisición de bienes con no obligados a facturar electrónicamente, pues se simplifica un poco estas devoluciones. Lo mismo quiere hacer la DIAN con este tema de nómina electrónica, que es esos costos que los contribuyentes tienen por conceptos de nómina electrónica, por conceptos salariales de nómina, es ya como ellos los tienen previamente en sus sistemas, pues ellos ya habrán realizado sus auditorías, ellos habrán realizado sus cruces de información, por lo cual pues simplifica porque ya la DIAN no entrará a hacer cuestionamientos sobre esa información. Ya si hay algún tipo de diferencia, algún tipo de información mal reportada, información que no corresponda, pues ya existen otros mecanismos o la DIAN se pronunciará, ya que eso lo va a tener en tiempo real. Y también adicional, como John lo mencionaba, que es esa factura de renta para las personas naturales. Acordémonos que actualmente ya tenemos declaraciones sugeridas para renta y para IVA. ¿Qué son esas declaraciones sugeridas? Pues es precisamente lo que surge de las transmisiones tanto de facturas electrónicas, que ya la administración ya tiene presente cuáles son los ingresos que perciben esos facturadores, también los costos y deducciones o las compras que ellos generan a esos facturadores electrónicos. Ya lo mismo va a pasar con las personas naturales, que son esas declaraciones sugeridas que actualmente vemos, que son lo que surge de las transmisiones de medios magnéticos. Ya esa información queda reportada en la declaración sugerida. Lo mismo, pues ya con la información de nómina electrónica, pues va a ser un poco más completa, más ágil, y va a ser de manera inmediata que ellos van a tener la información. También aquí, lo que les decía, mantener actualizada la información de costos, deducciones e impuestos descontables reportadas a la DIAN. Ellos tendrán esta información en tiempo real. Ellos tendrán esta información en un tiempo en el que realmente ellos no van a tener la necesidad de solicitarlo, sino automáticamente ellos ingresarán a revisar en su plataforma. Y ya también, como les mostraba, eliminar trámites administrativos, como certificar los desprendibles de nómina de sus respectivos empleados a terceros. ¿Por qué? Porque en el momento que se requiera tal vez temas financieros, adquisición de productos ante bancos, ante esas empresas financieras, muchas veces uno debe incluir los certificados o los desprendibles de nómina de los últimos periodos, y ya ellos van a poder validar directamente esa información ante la DIAN. Entonces aquí es importante pues que ya se empiezan a eliminar muchos trámites administrativos, muchos tal vez reportes de información. Vamos a ver si ya con esto se eliminan reportes de información exógena, aunque la DIAN no se ha manifestado en este caso. Pero pues por los tiempos de implementación y por los procesos, posiblemente este año se requiera también hacer reportes de información exógena por conceptos de nómina, pero en un futuro lo más probable es que eso no se va a realizar. Bueno, y antes de seguir con la sesión, en este momento encuentran en su pantalla un código QR y en el chat un link para que aquellas personas y empresas que quieran una sesión personalizada con nuestros expertos respecto a este tema, escaneen el código o le den clic al link en el chat, ingresen sus datos y en breve nos pondremos en contacto con ustedes.
Bueno, ahora siguiendo con los temas de información, me gustaría que tal vez se pudiera o que John nos contara un poco más sobre la información o los pronunciamientos que ha realizado la Administración Tributaria con respecto a estos reportes de información, porque tenemos en cuenta o tenemos presente que los procedimientos, los procesos, estas implementaciones generalmente siempre generan confusiones, siempre generan tal vez dudas en cómo se debe reportar la información, qué se debe tener en cuenta. Entonces me gustaría que yo nos hablara un poco sobre esos reportes o sobre esos pronunciamientos que ha tenido la administración tributaria en materia de nómina electrónica. Perfecto, Víctor. Entonces, hablando de pronunciamientos, y como mencionas a nivel de la administración tributaria, la DIAN que conocemos en Colombia, para efectos nacionales, y quién es quien está reglamentando, basado en sus resoluciones y alguna doctrina que ha emitido en los últimos meses, digámoslo desde enero, febrero, marzo inclusive del año 2022. Es importante de pronto traer a acotación conceptos que ya había emitido inclusive con anterioridad y que en algún momento ratificó para este año. Y uno de esos pronunciamientos que ha emitido, basados en todo el tema de la reglamentación y cómo entender un poco el proceso y cómo es el debe o cómo lo interpretan desde el punto de vista de la administración, algunos puntos que son relevantes, como por ejemplo el tema de las cesantías, los intereses de cesantías, las vacaciones o incluso otros pagos que se realizan hacia el empleado, ¿cierto? Pues es importante traer a acotación y que no tenemos en relación, básicamente es porque no son de los últimos, pero es importante traerlo y es el oficio que emitió aproximadamente sobre el mes de agosto del año 2021, que es el oficio o el radicado 9081-25, o que conocemos como el oficio o la doctrina o el concepto 1268, ¿no? Y aquí nos habla un poco más sobre el tema de cómo deberíamos tratar un poco, o más bien cómo debería ser el tratamiento a nivel de el documento soporte de nómina electrónica en pagos laborales de alimentación, hospedaje, dotación y otros en especie. Acordémonos que si bien el documento soporte de nómina electrónica nos habla sobre estos pagos, estos ingresos, estas deducciones, pues también nos hablan también de tener que reportar el tema de prestaciones sociales. Y acordémonos que para efectos, y no quiero ahondar un poco más porque no son temas que nos atañen en este momento, pero el tema de la dotación hace parte de esa prestación social, ¿no? O de una prestación social, digamos, desde el punto de vista como las cesantías, como los intereses, como la prima, como las vacaciones, ¿no? Y entonces, en ese comunicado, y basados obviamente en el artículo 2 de la resolución 013 del 2021 que emitió la misma administración, pues nos habla de que estos pagos constituyen, o para que puedan ser soportados como costos de deducciones, pues deben emitirse en el documento soporte de nómina electrónica, ¿no? Y entonces deberán relacionarse de manera que todos estos pagos se encuentren efectuados por un empleador al trabajador y que se tenga una vinculación laboral, pues deben ser llevados como costo de deducción y para ese soporte pues deben ser reportados en la nómina electrónica. Entonces, si nos dicen, un ejemplo es, le voy a realizar un pago al empleado por alimentación o por hospedaje o por la misma dotación que le tiene que entregar, pues esos son ingresos o devengos que deberán reportarse en esta nómina electrónica para que estos mismos costos o deducciones puedan ser deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, ¿no? Y es importante, ¿no? Y aparte de eso, pues para que hagan base no, sino descuento en el impuesto sobre las ventas para el caso de cuando estemos realizando estos pagos también a nivel de terceros. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta este concepto. Adicionalmente, este concepto nos habla que para el caso de los reembolsos, que es cuando, por ejemplo, el empleado
asume a nombre del empleador un gasto y pues obviamente la factura o el documento que haya expedido quien haga sus veces como proveedor, pues lo emita a nombre de la compañía, pues habrá un reembolso. Y estos reembolsos, ese mismo concepto hace la aclaración de que no serán claramente reportados en la nómina electrónica, ¿no? No obstante, hay un punto importante y es que si alguno de estos reembolsos se llega a justificar que efectivamente termina siendo un ingreso para el empleado como remuneración de su servicio, pues tendrá que ser reportado a nivel de su nómina electrónica. Pero por el momento, un reembolso basados en este concepto de agosto del 2021 no va a tener el impacto, ¿listo? A nivel de la nómina electrónica. Igualmente dice que reitera que para aquellos casos en donde se configure un pago en especie, que es importante que lo tengamos en cuenta, en virtud de un contrato laboral u otras figuras contractuales que puedan implementarse por parte del empleador y que tengan obviamente efectos fiscales como temas de ingreso, ¿cierto? Diferentes al mero reembolso de gastos, que es lo que le comentaba anteriormente, como salarios integrales, como pagos indirectos, subsidios, auxilios, entre otros, pues deberán aplicarse basados obviamente en la resolución 013 del 2021, que esto es prácticamente reportarlos en la nómina electrónica. Listo. Posteriormente, más o menos sobre octubre, se emitió un concepto en el cual hablaba sobre las cesantías y que basados en el concepto que están viendo en este momento a nivel de presentación, que es el 2201-28 del 2022, ratificó el tratamiento, ¿cierto? Esta misma administración sobre el tema del pago de las cesantías e intereses sobre las cesantías. Y que básicamente concluía o concluyen este tipo de pronunciamientos de la administración, y es que habla de que el soporte de pago de nómina electrónica no es asimilable al desprendible de nómina, como ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Y menos aún constituye soporte de ingresos para el trabajador, toda vez que su finalidad es soportar el costo de deducción no descontable para el empleador, que es básicamente lo que venimos hablando a través de esta charla, ¿no? O de este webinar. Pero además dice que deberá efectuarse tendiendo el concepto de devengo, ¿cierto? Esto es la realización del respectivo gasto deducible que pretende imputarse el sujeto obligado. Esto siempre y cuando el trabajador, siempre y cuando el pago del trabajador no ocurra primero. Y estamos hablando en este caso es sobre los intereses y las cesantías, ¿listo? Las prestaciones sociales de cesantías e intereses sobre las cesantías. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? Y es que con ese concepto que emitieron en octubre, que fue ratificado bajo este concepto 2201-28, que si mal no estoy, está emitido en enero del 2022, que ratificó este tratamiento, pues nos está diciendo es que para que en efecto se pueda hacer deducible este tipo de prestaciones sociales como costo de deducción, pues debieron estar causados inicialmente, ¿cierto? Y reportados ante su nómina electrónica. Y entonces esto generó bastantes confusiones a nivel de los, digamos, de los contribuyentes, ¿cierto? Que tienen la necesidad de soportar estos costos, estas deducciones, porque no realizaron estos ajustes a nivel de el periodo gravable. Hablemos cuando hablamos de un periodo gravable a nivel del impuesto sobre la renta, estamos hablando de lo que es el 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre del año correspondiente, ¿cierto? El que se pretende gravar, obviamente, el impuesto. Entonces, debió quedar esta causación o este devengo, este principio de causación, digámoslo así, este gasto o esta deducción o este costo debió estar causado dentro de ese mismo periodo. Y cuando hablamos de esa causación, pues ese mismo concepto no nos determina a nosotros cuál es su periodicidad para causarlo, ¿cierto? Y entonces queda potestad, como el mismo concepto lo emite y dice, queda potestad del contribuyente, ¿cierto? O del obligado a emitir ese soporte o ese documento soporte de cómo lo debe hacer. Entonces, se hace la pregunta y llega uno a concluir y es, ¿lo podemos manejar mensual? ¿Podemos hacer esas provisiones mensuales? ¿Es posible? Claro que sí. La pregunta es, ¿mi proveedor tecnológico tiene la capacidad para dejarme llevar esas provisiones y poder dejar esa causación como tal y reportar una nómina electrónica? ¿O lo puedo hacer a nivel consolidado a final de año en el mes de diciembre? ¿Cierto? ¿Por qué? Y este caso es importante, ¿por qué? Porque el pago sucede posterior a la causación de lo que yo tengo en la nómina o basado en el tema de las prestaciones sociales del empleado, que es de enero a diciembre, ¿no? Entonces es importante que tengamos estos periodos de tiempos
muy presentes, porque si, por ejemplo, en dado caso, y ya hablamos ahorita del tema de una liquidación de un contrato, y es que en ese único caso, por ejemplo, de la liquidación del contrato, puedo pagar yo esas cantidades primero que lo que yo puedo causar a nivel consolidado en un mes de diciembre. ¿Listo? Entonces, queda potestad de los contribuyentes la forma en cómo yo debo causar estas cantidades. Lo importante es que, basados en este concepto de esta doctrina de la administración tributaria, que va contrario, digámoslo, tiene una ambigüedad, no contrario, sino tiene una ambigüedad a nivel de la resolución emitida, también por esa misma entidad, pues queda el tema de, con la resolución 013 nos habla de lo efectivamente pagado, pero en aclaraciones la administración nos dice es por el tema de el concepto de vengo, es decir, la realización del respectivo gasto deducible, pero que esté causado dentro del periodo. Entonces será potestad claramente de cada contribuyente revisar muy bien con su proveedor tecnológico o a nivel consolidado que quede dentro de su periodo gradable, obviamente causado para hacerlo deducible, ¿no? Ahora bien, surge y la pregunta es, ¿lo hago mensual, como les mencionaba ahorita, o lo hago consolidado en mes de diciembre? Pues será potestad, y lo que les decía es el tema de su proveedor tecnológico, pues les podrá dar la oportunidad si lo pueden hacer a nivel provisional mes a mes, que no está mal, y porque así, no, así tampoco no lo aclara el concepto, ¿cierto?, de la administración, pero tampoco, pero también lo pueden hacer, digo, a nivel consolidado en el mes de diciembre. Entonces entra en esa ambigüedad a nivel de la privacidad y es a potestad de cada uno de ustedes realmente cómo deberían causar. Lo importante es que quede dentro del periodo gradable, que es lo que digo, ese periodo de tiempo es bastante importante, siempre y cuando, como lo dice aquí este pequeño inciso, y es siempre y cuando el pago al trabajador no ocurra primero. Y esto ocurre es cuando realizamos, por ejemplo, la liquidación de cesantías o tenemos estos contratos a término fijo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta realmente si lo vamos a llevar a nivel de causación mes a mes o lo vamos a realizar al momento del pago o al momento de la consolidación, porque obviamente culminó todo el año. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Adicional a este tema de cesantías, pues surge el tema, y ya más adelante vamos a verlo un poco, y es, bueno, ¿qué pasa si yo no hice ese efecto a nivel de diciembre, ¿cierto? Y lo que hice fue que lo generé en el mes de febrero, el pago de las cesantías y el pago de los intereses de las cesantías en enero. Entonces surge la duda y es, ¿puedo llevármelo deducible? Y la pregunta es, o más bien la respuesta sería es, existiría un riesgo, ¿cierto?, a nivel de esta formalidad de no haberlo incluido y que la administración tributaria llegue a cuestionarme el no o la no causación en caso tal de que no haya realizado el pago dentro de ese periodo, digámoslo, a diciembre, ¿cierto? Y entonces tendría que entrar yo a corregir el documento de enero, el documento de febrero por el tema de las cesantías, y el documento de diciembre para poderlas incluir en ese periodo. De manera conservadora, si ese es el caso, diríamos, sería la oportunidad para poderlo realizar, ¿no? No obstante, tenemos que tener claridad, obviamente, que hay un tema y que siempre se ha pronunciado, inclusive a nivel de jurisprudencia por parte del máximo órgano, que es el Consejo de Estado en su sección cuarta administrativa, y ha mencionado el tema de la esencia sobre la forma, ¿no? Entonces, muchas veces por evitar conflictos, pues es recomendable y de manera conservadora que se hagan este tipo de ajustes, y actualmente no conocemos de cara al tema de sanciones aplicables a nivel de este tipo de documentos. No obstante, no quiere decir que no vayan a existir, porque es muy probable que surjan a futuro ya cuando todo esto, qué pena, cuando todo esto ya funcione de manera, digámoslo, automática, ¿sí? Adicional a esto, pues van a haber contribuyentes que van a tomar la decisión de no voy a corregirlo, lo voy a dejar de esta manera porque realice el pago, pero tengan en cuenta que ese pago corresponde al periodo gravable del año anterior al cual están realizando el pago, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengan en cuenta el concepto de vengo o el principio de causación para efectos tributarios, ¿cierto?, y contables, y aparte de eso, que es el principio por el cual se está basando la administración tributaria para ser deducibles
o más bien para llevar como costo de deducción este tipo de pagos laborales. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Adicionalmente, viene entonces un tema y es, para efectos de las liquidaciones que yo tengo, ¿cierto? Cuando un empleado renuncia o cuando voy a indemnizar a un empleado, pues debo también reportar en la nómina electrónica lo que yo deje de causar o le va a pagar adicional, ¿no? Acordémonos que en una liquidación yo tengo unas causaciones a nivel contable, ¿cierto? Pero surgen algunos pagos adicionales como indemnizaciones o algunas bonificaciones que quisiera dar al empleado que no están causadas y que sí deberían hacer parte de esa nómina electrónica para hacerlos deducibles. Claramente, claramente hay un punto importante y es aquí donde viene un tema adicional y es cómo a nivel de jurisprudencia puedo llevar el caso de las indemnizaciones que yo quiera pagarle a un empleado y cómo debo reportarlas si solamente con el hecho de reportarlos en la nómina electrónica se me vuelven deducibles. Y aquí traigo acotación a este tema, y es que acordemos que bajo la jurisprudencia que ha emitido el Consejo de Estado en distintas de sus posiciones, inclusive uno más reciente, sobre el año 2017 más o menos en una sentencia nos mencionaba que las indemnizaciones o las bonificaciones laborales pues no son deducibles. Y entonces, ¿qué pasa entonces? Queda en la duda o queda en el limbo. El tema es, si yo lo meto en nómina electrónica, ¿se me vuelve deducible? Porque es un pago, es un ingreso que le entra al trabajador, ¿cierto? Y entonces habrá que definir realmente si es permitido. Claramente, la doctrina de la administración tributaria también ha mencionado y ha sido posición contraria frente al tema de la no deducibilidad que hablaba el Consejo de Estado. Y es que en doctrina permite que efectivamente se puedan llevar estos costos o más bien estas indemnizaciones o bonificaciones como deducibles, ¿no? Pero es un punto que a manera conservadora y efectivamente por el nivel de jurisprudencia, pues el tema no es deducible, ¿listo? No obstante, en el año 2020 traigo a cotación, digo, una sentencia donde me habla que efectivamente las indemnizaciones laborales son deducibles, pero por un efecto comercial. Y esto hace referencia a un tema, para no ser tan técnico, a un tema de si yo, por ejemplo, hago un tema de fusión o escisión y tengo dentro de mi estructura, dentro de mi estructura en la fusión, ya tengo personas que me suplen el cargo que traía la persona que entra en fusión, ¿cierto? Pues en ese caso me los permite tomar como costo de deducción esas indemnizaciones, es decir, me las permite ser deducibles por ese simple efecto, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta y de hecho es una consulta que se va a realizar a la Administración Tributaria en esos sentidos, pero basados en la doctrina de la Administración Tributaria y basados en el tema que tenemos como nómina electrónica, pues al parecer van a tener que ser deducibles en su momento, ¿cierto? Basados en lo que me está diciendo inicialmente la resolución, la reglamentación, obviamente todo el tema de poder soportar costos y deducciones, que es la nómina electrónica, ¿cierto? El documento de soporte de nómina electrónica y las doctrinas que ha emitido la Administración sobre estos aspectos. Adicionalmente, pues nos dice que el reporte de pago no en cuenta por concepto de liquidación definitivamente un trabajador, pues como lo ven, dice que los valores de la liquidación se deben incluir en el documento electrónico correspondiente al mes dentro del cual se paga, sea el pago, digo, o aún en cuenta de los conceptos que se originan por retiro del trabajador. Entonces, acordemos que ya hay unos que están causados, que ya se emitieron la nómina electrónica, pero aquellos que no fueron causados y no se emitieron la nómina electrónica, es lo que tenemos que hacer al momento del pago de esa liquidación, de incluirlos dentro de esa nómina electrónica. ¿Listo? Por otra parte, nos hablaba del tema de las vacaciones. Y las vacaciones, pues surge el mismo efecto a nivel de las cesantías cuando no son pagadas dentro del periodo, ¿cierto? Y más bien son consolidadas. Y hay que tener en cuenta el tema de la, digámoslo así, coloquialmente, la proporcionalidad que va a tener esas vacaciones, porque puede ser que sean vacaciones que se dan de un periodo a otro. Es decir, me tomé los últimos días, yo como empleado tomé los últimos días de vacaciones del mes de noviembre y pasaron al mes de diciembre también algunos días. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado en el tema de las vacaciones y es que si yo voy a realizar primero el pago, que es efectivamente como me lo menciona a mí la resolución, ¿cierto? Pero aparte de eso tengo la causación inicialmente hasta ese momento, ¿cierto? No la consolidación que podría llegar a ser a diciembre, pues debo tener en cuenta esa proporcionalidad para reportarlo tanto en la nómina electrónica o el documento de soporte de nómina electrónica de noviembre, tanto como en el de diciembre. Entonces hay que tener en cuenta eso.
Ahora bien, no pagué, no he pagado, simplemente las voy a causar porque es un derecho claramente a nivel laboral, ¿cierto? Que tiene el empleado y que es como tal una obligación del empleador pagarlos. Acordemos que entonces vienen las causaciones a nivel consolidado de las vacaciones, que podrá hacerlo en el mes de diciembre, independientemente de que los pague yo posterior, o que se usen o se disfruten posteriormente y se paguen en el año siguiente o periodo siguiente. ¿Listo? Entonces, lo importante es que en diciembre queden causados este tipo de conceptos para efectos de poderlos tomar como costos de deducción para aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta que necesiten este tipo de soportes, ¿no? Es básicamente esto de los conceptos que ha emitido la Administración Tributaria ahora último. En marzo hace también que es este concepto, el 213, 901476, que es el que estamos hablando, y de los que pues ha generado como más controversia a nivel de lo que es la nómina electrónica o cómo de reportarlos, ¿no? Entonces, basados en eso, pues viene un tema y es cómo podemos proceder nosotros entonces a corregir, ¿cierto? O por medio de qué mecanismo o procedimiento, digamos más bien, de qué documento soporte podemos nosotros corregir este tipo digamos así, errores que se generaron por la interpretación o la poca aclaración que había en el momento para efectos de las cesantías y las vacaciones o incluso una misma liquidación. Entonces, en este caso le preguntamos a Víctor, cuéntanos, Víctor, por medio de qué documento podemos hacer este tipo de correcciones. Víctor, estás en mute, qué pena. Bueno, perdón. Bueno, John, claro que sí. Mira, ¿cómo se puede corregir? Pues en estos casos, la DIAN fue también muy enfática, pues que muchas veces esas transmisiones de información van a generar con algún tipo de inconsistencia, con algún tipo de error, por lo cual es necesario que el contribuyente pueda generar ese tipo de correcciones. Y ellos lo llamaron notas de ajuste. Esas notas de ajuste, como bien lo mencionan, es para hacer estos tipos de ajustes y lo incluye la misma resolución 013, ¿cierto? Que es el empleado digamos, que puede generar ajustes, corregir, cumpliendo siempre las condiciones y términos de los mecanismos técnicos y tecnológicos de la DIAN. ¿Cuáles son las modalidades de estas notas de ajuste? La DIAN tiene dos modalidades y las modalidades son una nota de ajuste por corrección, por reemplazo y otra nota de ajuste por eliminación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la nota de ajuste por reemplazo es en el caso que yo haya reportado mal un empleado, le haya incluido información que no es la correspondiente en temas de devengos, en temas de deducciones. Son errores que se pueden generar frecuentemente. Entonces, no tiene un ajuste de reemplazo. Ahora bien, ¿qué pasa? Muchas veces pueden existir inconvenientes tecnológicos de cara al proveedor, de cara al contribuyente, el que se genere un doble reporte. Es un ejemplo muy válido que puede generar un mismo empleado dos veces una transmisión de información, pues ya en estos casos es donde tenemos la nota de ajuste por eliminación. Es donde mediante esa nota vamos a eliminar ese registro, ese consecutivo, esa información que quedó registrada tal vez dos veces y lo vamos a dejar reportado una sola vez. Esto se puede generar frecuentemente en de pronto empresas que no tienen los controles suficientes, tal vez como las herramientas necesarias para evitar estos tipos de errores, pero se pueden presentar. Por eso la DIAN realizó estas dos modalidades de las notas de ajuste, en la cual yo puedo reemplazar parcialmente o en su totalidad la información reportada, o puedo eliminar un registro que haya quedado mal. También puede ser que se haya reportado la información incorrecta de varios contribuyentes, pues se harán las respectivas notas de ajuste. Ahora bien, dentro de la periodicidad para reportar la nómina electrónica, también la DIAN fue muy enfática
en generar también un periodo de transmisión de la transmisión de esas notas de ajuste, que también corresponde a los 10 primeros días hábiles del mes siguiente al cual corresponde. Aquí tal vez es un tema también que está muy abierto al contribuyente que él decida, porque, por ejemplo, si lo hablamos de cara a las prestaciones sociales, por ejemplo, puede ser unas vacaciones, pueden ser unas cesantías, y tenemos diferencias a final de año si el contribuyente decide solamente realizar un solo reporte anualizado, pues en este reporte anualizado, pues respectivamente, pues hará su cruce de información contra lo que realmente se les va a pagar a los empleados. Pero si de pronto lo hace de manera mensualizada el reporte, pues aquí en este caso es donde también el contribuyente podrá hacer una nota de ajuste a final de año con el fin de dejar contablemente para lo que es el soporte de sus costos y deducciones el valor real que irá a pagar. Ya en este caso, también se procederá a hacer una nota de ajuste, ya se incluirá la información real de lo que el contribuyente o lo que el empleado recibirá por concepto de vacaciones, por concepto de cesantías, una vez se transmitan pues al fondo de cesantías o reciba su compensación. ¿Qué se debe tener en cuenta en esta nota de ajuste? ¿Cuál es el contenido? También nosotros, y como lo mencionamos al principio de qué es lo que contiene la nómina electrónica, también existe una estructura específica para este tema de las notas de ajuste. Como bien lo sabíamos, debe tener un nombre específico que indique que es una nota de ajuste del documento soporte nómina electrónica. Debe llevar un número interno, que es el que genera la compañía, pues por temas de control, pero esto es interno, porque adicional de esto, al igual que pues en el caso de la nómina electrónica, ellos se enfocan mucho es en el código único de nómina electrónica que generó la respectiva transmisión de la nómina electrónica individual, que como lo mencionamos, es individual para cada empleado, existe un código único de nómina electrónica. Sobre este código es que la información hace el cruce, corrige, reemplaza o elimina. Ya con esta información es que ya se pueden hacer los respectivos ajustes, las respectivas correcciones o como lo mencionamos, las eliminaciones si existe un error tal vez más profundo. También tenemos cuáles son los conceptos que corresponden a valores devengados, a valores deducidos, que es lo que también les comentaba, que son conceptos que la DIAN dentro de su anexo técnico ha ampliado de una manera muy sistemática para identificar cuáles son cada uno de esos conceptos que el contribuyente o que el empleado está recibiendo. Ya también, como lo mencionábamos, y adicional al código único de nómina electrónica y reportado inicialmente, que es con el cual se enlaza, pues esta nota de ajuste también tendrá su respectivo código electrónico, ¿sí? Su código informático con el cual se va a identificar la información. El tipo de la nota de ajuste según corresponda, la fecha y hora de generación, información de identificación tanto del contribuyente como del empleado y por último, bueno, firma digital y por último es importante siempre que tenga el código, como lo mencionaba, de nómina electrónica que vamos a corregir. Es importante que siempre exista este enlace de información, porque si esto no existe, no es consistente la información en el cual yo quiera hacer un ajuste, pero si no tengo la información de qué es lo que voy a ajustar, pues va a ser casi imposible que la DIAN admita este tipo de notas de ajuste. Ya con esta información es que la DIAN internamente hace su cruce de información, su reemplazo, sus correcciones. ¿Listo?
Entonces, ahora con el tema sancionatorio es muy importante y me gustaría que John tal vez nos confirmara, nos profundizara un poco más sobre cuáles son esas sanciones en las cuales pueden incurrir los contribuyentes que tal vez no lo hagan o lo hagan de forma extemporánea, tal vez. ¿Qué información nos puedes ayudar, John? Perfecto, Víctor. Bueno, con base en la última reforma tributaria de la ley 1255 del año 2021, se llegaron a mencionar algunas de las sanciones, ¿cierto? Dentro de las cuales encontramos básicamente lo que es lo que nos habla el artículo 651 del Estatuto Tributario. Y esto es, por el caso de la no transmisión en debida forma de los documentos del sistema de facturación. Y acordemos que dentro del sistema de facturación existe no solamente la factura electrónica de venta, los documentos equivalentes o soporte electrónico, sino también las nóminas electrónicas. ¿Listo? Y aquí entonces hace referencia a este 651, que básicamente es el mismo artículo que utilizamos para poder hacer alusión a lo que es la sanción a nivel de la información exógena nacional. Y aquí nos habla sobre unos porcentajes y es que se reportarán o se pagará sanciones del 5% cuando no se suministre la información, es decir, cuando omitimos de emitir este documento soporte de nómina electrónica, que debe ser dentro de los 10 primeros días hábiles, ¿cierto? O del 4% de la suma respecto a las cuales se suministró en forma errónea. Aquí el tema del 3% diríamos que si se suministró de forma extemporánea, pues ya será un tema que debo tener dentro de mi planeación a nivel de cumplimiento, si realmente o por qué estoy fallando en el tema de poderlos emitir posteriormente, si es un tema del proveedor tecnológico y pues poder revisar obviamente que a cargo de quién queda esa responsabilidad, pero lo importante es que aquí sobre este 3%, en el tema de la suma respecto a las cuales no se suministró o se suministró de forma extemporánea, pues mitiguemos un poco este riesgo, ¿no? Y es hacer una planeación, pero existe el 3% que es por efectos de reportarlo de manera extemporánea. Ahora bien, nos habla también de la expedición de los documentos que hacen parte del sistema de facturación sin los requisitos establecidos, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 652. Y entonces acordémonos que dentro de la resolución 013, dentro de todos sus anexos técnicos, tienen unas características que hacen parte del sistema de facturación. Y aquí es importante mencionarlo, y es que si yo no emito esa nómina electrónica, ¿cierto? Con los plenos de requisitos que me ha mencionado obviamente toda la reglamentación que ya venimos hablando, pues será una sanción del 1% del valor de las operaciones, en este caso facturadas y en el cumplimiento de los requisitos legales, pero en este caso no es de las facturadas, sino de lo que yo voy a informar, ¿listo? De lo que voy a informar a nivel de la nómina electrónica. Y sin exceder obviamente los 950 VTs. Hasta el momento estas son las sanciones que nos han venido mencionando la ley 2155, ¿cierto? En su artículo 616, que fue obviamente modificado e incluso fue renovado, porque anteriormente hablábamos de facturación o factura de venta, y hoy en día hablamos de sistemas de facturación. Entonces es importante que tengamos en cuenta estas sanciones y es muy probable que posteriormente puedan salir sanciones con respecto a este tipo de documentos, soportes electrónicos, con base a lo que ya tienen las sanciones a nivel de facturación electrónica. Entonces, estar preparados obviamente para mitigar este tipo de riesgos, preparar obviamente y analizar muy bien nuestros sistemas digámoslo así, toda la sinergia tecnológica que tengamos dentro de nuestras empresas y obviamente la operatividad de cómo realmente vamos a mitigar este tipo de riesgos, ¿no? Y nos hablaba como por último un tema de sanción de la no expedición de los documentos que hacen parte del sistema de facturación, que es lo que venimos hablando, dará lugar a la sanción prevista en el artículo 652-1 del Estatuto Tributario y esta es la cláusula o cierre el establecimiento de comercio. Pero entonces aquí llegamos nosotros a la conclusión, o más bien al análisis, no conclusión, sino al análisis, y decimos esto va muy ligado al tema de cuando yo no emito una factura de venta, que es lo que anteriormente existía, ¿cierto? Bajo el artículo 616, pero ojo porque ya hablamos desde sistemas de facturación y la nómina electrónica hace parte de ese sistema de facturación. Entonces estamos expuestos a unos riesgos bastante importantes a las compañías o a los contribuyentes que
no cumplamos con esta obligación de nómina electrónica. Y es que nos pueden cerrar el establecimiento de comercio. Actualmente, y como les mencionaba ahorita con los pronunciamientos de la Administración Tributaria, no conocemos la primera sanción, no quiere decir que no vayan a existir, claramente pueden existir, o incluso hasta el momento no lo conocemos, y si ya existen, no las tenemos en el radar dentro de todo el pool de clientes que tenemos actualmente, ¿no? Pero lo importante es mitigar todo este tipo de riesgos, que se preparen claramente, el mensaje es prepararse, la reflexión es prepararse y estar anticipando todos los cambios a nivel tecnológico, preparar nuestros sistemas de tecnología. Aquellos que no estemos preparados para eso, va a ser un poco más complejo, no quiere decir que no se vaya a hacer, pero va a ser un poco más complejo y va a requerir no solamente tiempos, dinero, sino también temas de procedimientos y cambios a nivel administrativo y operativo de las compañías. Entonces, esto es un punto importante para que lo tengan en cuenta. No existe, y como lo mencionaba entre comillas, alguna sanción específica a nivel de nómina electrónica, pero es muy probable que posteriormente se reglamenten sanciones nuevas frente a este tipo de obligación formal. ¿Listo? No sé, Víctor, hasta el momento, no sé si quieres hacer alguna otra aclaración o alguna otra acotación. Y pues por el momento ya, muchísimas gracias entonces por la atención y la oportunidad. Camila, te cedo la palabra entonces en este caso, si Víctor no tiene ninguna pregunta o ninguna acotación. No, John, de mi parte también es importante pues también recalcar el tema sancionatorio, pues que en este momento estas sanciones son más enfocadas como al sistema de facturación general, no hay sanciones específicas. También sabemos que por el tema de documento soporte también que lo implementó todo este sistema de facturación también hace falta mucha reglamentación. Entonces, en ese orden de ideas estaremos atentos y sabemos y estaremos preparados para toda esta normatividad que la DIAN y reglamente, que la administración empiece a expedir con el fin de que ya todo se pueda empezar a, pues, a independizar un poco. Pero pues pasará tiempo pero estaremos muy atentos. Por mi parte no hay ninguna otra acotación, entonces Camila, te cedo la palabra. Gracias, Víctor. ¿Me ayudas pasando al siguiente slide, por favor? De acuerdo, entonces en este momento en el chat les vamos a dejar un link para que por favor nos ayuden calificando el evento y con sus respuestas podamos mejorar para las próximas sesiones. Y mientras contestan el link, les voy a hacer algunas preguntas del público que ya filtramos y vemos que no fueron respondidas durante la sesión. A diciembre se debían reportar las cesantías correspondientes al año 2021 y en enero renunció un empleado. Para la liquidación de contrato se debía incluir las cesantías que le correspondían del año 2021, es decir, a que ese empleado se le reportan 2 veces esas cesantías. ¿Qué se debe realizar en ese caso? ¿Una nota de ajuste o cómo se debe proceder? John, estás en mute. Qué pena, discúlpanos. Aquí hay dos temas y hay que analizarlos desde el punto de vista es, él renunció en enero del 2022, de ejemplo, pero debieron haber quedado las cesantías causadas a diciembre del 2021, entonces las consolidadas, ¿cierto? En esa liquidación o en efecto no tendría es decir, hay que desligarnos un poco el tema de lo que es el desprendible de nómina y lo que es el documento soporte para efectos de costos y deducciones. Y es importante que lo tengamos en cuenta, y es el por qué. Y es porque si yo ya las causé a nivel de diciembre consolidadas y yo realicé la liquidación en enero del 2022, ¿cierto? En enero del 2022 solamente voy a reportar en mi nómina electrónica los pagos que yo no causé a 31 de diciembre, ¿cierto? Por esa relación laboral o por esa liquidación, que es lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? No quiere decir que obviamente el desprendible de pago tenga que salir la liquidación, no es que se le haya pagado doblemente, porque no las han pagado, es decir, las cesantías no las han pagado en enero, no las han trasladado inclusive al fondo de cesantías que tenga el empleado.
Y en esa liquidación, pues se hará el pago, pero ya están causadas, pero no tendrán que reportarse en la nómina electrónica de ese mes de enero. ¿Listo? Diferente a los intereses de cesantías. Si alcanzaron a pagar los intereses de cesantías, ¿cierto? Pero ya se causaron, tengamos en cuenta que no siempre el desprendible de nómina electrónica va a ser o va a coincidir con el pago que voy a realizar por efectos del desprendible. Por eso digo, desliguémonos de lo que es el documento soporte de nómina electrónica frente al tema del soporte de nómina que es prácticamente el desprendible del mismo. Entonces, si yo ya causé en diciembre las cesantías y los intereses de cesantías dentro de la nómina electrónica o el documento de soporte de nómina electrónica de ese mes de diciembre, en enero no tengo por qué hacerlo nuevamente. En enero causo solamente o genero o reporto ya los pagos por efectos de liquidación distintos a los que ya causé. ¿Listo? Entonces, hasta aquí no sé si respondí la pregunta. De pronto, dice John, y quiero hacer un comentario también al respecto, y es que por eso la normatividad nos dice el pago o abono en cuenta, lo que ocurra primero. Y si ya el abono en cuenta ya se realizó a diciembre 31 y el pago se va a realizar en el mes de enero, pues ¿qué fue lo que ocasionó primero el reporte? El abono en cuenta. En el momento que se pague, ya es un segundo escenario que, como usted bien lo menciona, no es necesario volver a reportar esa información, ese pago, porque ya está reportado en el abono en cuenta. De acuerdo, gracias. Les leo la siguiente pregunta. ¿Las prestaciones y demás conceptos de la nómina se reportan sobre valores causados o pagados? ¿Esta definición afecta en algo las deducciones a incluir en la declaración de renta? ¿Me repites la pregunta, Camila? Disculpa. ¿Las prestaciones y demás conceptos de la nómina se reportan sobre valores causados o pagados? ¿Esta definición afecta en algo las deducciones a incluir en la declaración de renta? No, mira, aquí hay un tema y es el siguiente, y es, inicialmente bajo el principio de causación, ¿cierto? Se reporta la nómina electrónica, excepto porque ocurre el pago primero, ¿cierto? Que es lo que mencionaba ahorita Víctor, y es, hay que tener en cuenta, y es, ¿qué sucede primero? ¿Cierto? El principio de causación, que es prácticamente causar primero el gasto que quede dentro de su nómina electrónica, o antes de generar esa causación, realice un pago. Entonces, lo que suceda primero es lo que yo tengo que reportar dentro de la nómina electrónica. Ahora, que la definición afecte algo a las deducciones a incluir en la declaración de renta, no afecta. Afectaría en el caso tal de que yo lo lleve doble, ¿cierto? Que lo reporte, por ejemplo, lo haya causado en el mes un ejemplo, en el mes de noviembre, ¿cierto? Y lo pago en el mes de diciembre y lo reporte también en la nómina electrónica el mes de diciembre. Hay que tener en cuenta eso, y es porque ahí generaríamos doble, ¿cierto? Registro a nivel del gasto que podría tener un riesgo. ¿Listo? Pero si yo ya lo causé, en el momento del pago, así sea posterior, pues no tengo que reportarle en nómina electrónica porque ya lo reporté a nivel de causación. Pero si yo no lo reportaba a nivel de causación y reporté primero el pago, pues ahí es donde tengo que reportar primero el pago en la nómina electrónica del mes que corresponda. ¿Listo? O a nivel consolidado. Gracias. Siguiente pregunta. La dotación es entregada en especie y no en dinero, entonces se debe reportar en la nómina electrónica. Sí, acordémonos, como les mencionaba yo en el concepto, 1268 de agosto del 2021, si mal no estoy, trae en conclusión ese concepto, digo, esa doctrina de la administración tributaria, me dice a mí que no importa o no nos define o no nos diferencia la modalidad en la que se efectúa el dicho pago. Es decir, la modalidad es en efectivo o en especie, ¿cierto? O en dinero o en especie, no en efectivo, sino en dinero o en especie, ¿cierto? Y menciona en uno de esos párrafos y dice que si la norma no diferencia la modalidad en la que se efectúa dicho pago a uno en cuenta por parte del empleador al trabajador, sino que se funda en el objeto del pago mismo, y toda vez que la finalidad del documento soporte no es otra más que soportar en debida forma el costo, o la deducción, ¿cierto? Según corresponda, deberá el empleador incluir en el concepto de valores devengados por el trabajador todos los pagos a unos en cuenta en virtud de la relación laboral. Y acordemos que la dotación hace parte de esa prestación, prestación a nivel reglamentaria, digámoslo así,
que debe tener el empleador hacia el trabajador, sin importar si estos fueron dados en dinero o en especie. Entonces, en el momento en que yo otorgue, así sea en especie o en dinero, es el momento donde yo voy a reportarlos, porque se entiende que se suple el pago para efectos del empleado, ¿listo? Por parte del empleador. Listo, y para terminar y que cumplamos con el tiempo, ¿se puede hacer una nota de ajuste por eliminación del mes de enero o febrero en este momento para subir nuevamente un documento? Bueno, básicamente las notas de ajuste, y ya ahorita le cedo la palabra a Víctor para complementar, y es, generalmente las notas de ajuste hacen las veces, obviamente, no de anulación, sino de corrección de este tipo de documentos de nómina electrónica. Entonces, si yo reporté mal, ¿cierto? Inicialmente, bajo un consecutivo, porque existe un consecutivo a nivel de ese documento soporte, que es el CUNE, ¿cierto? Y yo reporté mal, pues va por medio de la nota de ajuste, puedo realizar los ajustes correspondientes a ese tipo de documento. Hasta el momento no conocemos el o el documento de anulación que me diga que puedo eliminar yo ese documento soporte, ¿cierto? Y que me elimine también el consecutivo, no sucede. El consecutivo ya se utilizó y va a seguir. Es decir, que la nota de ajuste va a ser las veces de reemplazo de lo que vayas a reemplazar dentro del documento que vas a llamar o a corregir. ¿Listo? Pero no va a haber una anulación como sí sucede, por ejemplo, con el tema de facturación electrónica hasta el momento. ¿Listo? No sé si Víctor tienes alguna aclaración al respecto sobre eso. Pues de pronto aquí también hay que tener muy presente sobre los pronunciamientos que ha tenido la DIAN, que en estos casos el régimen sancionatorio o el problema que pueden tener siempre que se haga una transmisión errónea de información es el tema de la afectación a terceros. Acordémonos que esto lo hacen para el tema de deducción de costos en la declaración de renta, o tal vez también para una posible declaración sugerida en el caso de las personas naturales. ¿Y cuál es la periodicidad de esto? La periodicidad de estos procedimientos son generalmente anuales, por lo cual si se hace dentro del mismo año posiblemente no exista ningún tipo de riesgo, o pues se tendría que minimizar en lo posible, tal vez como ellos lo dicen. Las notas de ajuste se deben realizar y se deben transmitir en en el mes siguiente en el cual se generó el pago o abono en cuenta. Por eso también es muy importante tener eso presente, para así minimizar los riesgos que se puedan presentar en el momento de la transmisión. Por ejemplo, si el error se cometió en la transmisión de la nómina del mes de junio, pues en el mes de julio yo tengo que estar transmitiendo esas notas de ajuste para minimizar los riesgos. Entonces, desde mi punto de vista y desde la normatividad que nos indica estos procedimientos, pues es importante que se trate de minimizar estos tipos de ajustes en periodos que superen o que sean muy distantes. Entonces, esto es lo que tengo tal vez para complementar. Perfecto. Camila, ¿tenemos alguna otra pregunta adicional? Tenemos una mano levantada. Le voy a ceder la palabra a Cooperativa Familia Henkel. Listo, ya puedes quitar mute y puedes hablar. No sé si aún siguen ahí. No. No. Bueno, pues no. John, Víctor, muchas gracias por su tiempo. Nuevamente les dejamos en la pantalla el código QR y en el chat el link para que si están interesados ingresen sus datos y nos contactaremos con ustedes para una sesión personalizada y podamos profundizar en el tema. Aquí también encuentran los datos de contacto. Muchas gracias a todos por su tiempo. John y Víctor, gracias a ustedes también. Camila, muchas gracias, y a todos los asistentes, muchísimas gracias por la asistencia, valga la redundancia. Víctor, muchas gracias y que todos tengan un excelente día. Camila, John, muchísimas gracias. Gracias a los asistentes. Que tengan un buen día.